Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo diseñar stubs y mocks en tus testeos unitarios en Kotlin. Bien, ¿dónde se ubican estas técnicas que vamos a aprender hoy? Dentro de esta pirámide de testing la vamos a ubicar en la parte más baja, es decir, la que corresponde al testeo unitario. ¿Qué ventajas tienen los test unitarios? En principio son los más baratos de escribir, los más baratos para ejecutar, es decir, corren bastante rápido, son repetibles, es decir, tienen la característica matemática de idempotencia, es decir, lo puedo ejecutar una y otra vez y siempre voy a tener el mismo resultado. Tienen independencia cada uno de los tests, es decir, yo ejecuto los tests A, B y C y el efecto no se propaga de un test hacia otro. Y además la prueba es acotada, por eso la característica de unitario, es decir, no es que están probando una sola clase, sino más bien un solo componente, ¿no? A grandes rasgos. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué pasa cuando nuestro componente, que también pueden encontrar en ciertas bibliografías como SUT, System Under Test, que tiene dependencias con alguna de estas cuestiones que vemos aquí, ¿no? Es decir, con operaciones que tienen efecto colateral, como por ejemplo la base de datos, con servicios externos que nosotros no controlamos, o bien componentes que todavía no se construyeron, o bien tienen cuestiones de aleatoriedad, ¿no? Es decir, eventos que ocurren en determinados momentos o valores que se dan al azar. En ese caso, lo que nos está pasando es que la unitariedad del test corre riesgo. Y entonces es cuando aparecen estas ideas similares a la de los crash test dummies, ¿sí? Es decir, la de proveer implementaciones de resguardo para poder satisfacer esa unitariedad e independencia de los tests. Veamos a continuación el siguiente ejemplo, que consiste en una ruleta virtual. Tenemos al casino que va registrando cada una de las apuestas que se va haciendo, y en algún momento el casino le pide a la ruleta que elija un número para luego procesar cada una de las apuestas y determinar cuáles fueron las apuestas ganadoras. Vamos a ver la implementación en IntelliJ. Y aquí tenemos la implementación en Kotlin. Tenemos una clase casino que conoce una ruleta y también a una lista mutable de apuestas. En un primer momento aceptamos las apuestas mediante un método de alto nivel que es el apostar, y llegado al caso, cuando queremos determinar la lista de apuestas ganadoras, lo que hacemos es delegar en la ruleta la elección del número y finalmente lo que hacemos es preguntarle a la ruleta si cada una de las apuestas fue ganadora para luego filtrarlas y devolverlas en este método que llamamos realizar ronda de apuestas. Bien, ¿cómo es la implementación de la ruleta? ¿No? Es bastante simple. Lo que nosotros hacemos es tener una variable de instancia donde guardamos el número ganador, y cuando nos piden que elijamos el número, lo que hacemos es tomar un número al azar que debería ir en realidad de 0 al 36, pero por motivos prácticos vamos a tomar una ruleta especial que elige números del 4 al 6. Perfecto, esto es una implementación totalmente válida. Vamos a ver qué nos dicen los tests, ¿no? Es decir, los tests que están implementados aquí nos piden que cuando salga un número, una apuesta que sea ganadora, sea devuelta como resultado de la llamada a ese método, y cuando le pasamos una apuesta perdedora, ella no debería estar dentro de las apuestas ganadoras. Entonces ejecutamos el test y luego de pensar un poquito, vamos a ver que los tests pasarán o no pasarán.
Bien, los tests pasaron. Entonces, con confianza volvemos a ejecutar los tests. Perfecto, volvieron a pasar. Volvamos a ejecutar los tests. Es decir, ejecutaron bien 2 veces. ¿Qué sentido tendría ejecutar una tercera vez? Bueno, tiene sentido didáctico de que acá vemos que está fallando. Es decir, esperábamos que la apuesta ganadora estuviera dentro de la lista de apuestas ganadoras cuando lo ejecutamos y resulta que ahora no está. Pero antes sí anduvo, ¿no? Es más, lo vamos a volver a ejecutar porque ya no estamos seguros de si habíamos visto el verde o el naranjita, ¿no? Y ahora otra vez falló. ¿Sí? Y esto entonces es lo que se conoce como un flaky test, ¿no? En algún momento funcionó y ahora no está funcionando, ¿no? Y eventualmente podemos llegar a obtener un valor en verde. ¿Esto por qué es? Porque nosotros estamos diciéndole al casino que construye una ruleta, construimos apuestas por el 5 y por el 2, y al realizar la ronda de apuestas de ruleta, lo que se está haciendo es, le pedimos a la ruleta que elija un número, y el número que elige, bueno, es un número al azar, es decir, perdemos el control, estamos dentro de una de esas 3 condiciones que antes mencionábamos, en donde no tenemos el control de la situación. A veces podemos acertarle al número y a veces podríamos no acertarle, ¿no? Es decir, si yo lo implemento como realmente tiene que ser a esta ruleta, bueno, las chances de que los tests estén verde decrecen notablemente. Bien, estamos en presencia entonces de un ejemplo concreto de lo que es un flaky test. Es decir, un test que o bien comienza dando verde y luego falla, o bien falla y luego da verde y luego falla intermitentemente. Lo cual causa mucha confusión. A veces uno está buscando el origen de algún commit que pudo haber hecho que empezara a fallar, cuando en realidad simplemente fue la casualidad que anduvo el test, y eso produce bastante confusión y bastante caos, ¿no? En los equipos de desarrollo. Son también enemigos del CI, es decir, cuando yo tengo integración continua y esa integración depende obviamente de la ejecución de los tests y los tests se rompen, y eso por ejemplo impide que mi PR pueda ser mergeado, o incluso peor, que no pueda hacer un pasaje a producción, si también hablamos de integración continua anexado a la idea de continuous deployment. Entonces la no predictibilidad del test lo vuelve inestable y bueno, es un gran candidato a que ese test se termine comentando, ¿no? Porque cuando las papas queman, uno lamentablemente termina optando por una solución rápida y después, bueno, no es fácil de detectar cuál es la solución, ¿no? Ni la causa ni la solución a este flaky test. Por suerte en este caso sí sabemos cuál es el origen del problema. El origen del problema es que la ruleta nos devuelve valores al azar. Entonces vamos a tratar de controlar esa aleatoriedad de alguna manera que nos pueda dar nuevamente predictibilidad en nuestros tests. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Hay 3 variantes que les vamos a presentar en este video. La primera va a ser la más sencilla y es construir un concepto que se llama stub, ¿sí? Que es hacer una implementación de resguardo que nos va a servir exclusivamente para los tests. Entonces, aprovechando que tenemos una interfaz y ruleta, vamos a construir una implementación para los tests que vamos a llamar stub ruleta, y que obviamente va a ser polimórfica con la ruleta real que vamos a usar en el entorno productivo. Perfecto, entonces vamos a crear una clase stub ruleta que va a implementar la interfaz y ruleta. Lo primero que me alerta el IDE es que no estoy implementando todos los métodos y atributos que me pide la interfaz y ruleta. Entonces lo haremos. En principio lo que quiero decir es, bueno, en
el método de elegir número no voy a hacer nada, ya que no vamos a elegir un número al azar. Vamos a elegir un número que nosotros sabemos que es el ganador. En particular, una forma fácil de decir en la apuesta ganadora es, podríamos decir que la apuesta tiene como número apostado el 5, ¿sí? Podríamos hacer una stop ruleta un poquito más interesante si lo parametrizamos, es decir, creamos una clase de stop ruleta con un constructor que nos permita elegir el número ganador. Y ese número ganador lo vamos a recibir en el constructor y lo vamos a guardar en un atributo número ganador. Entonces, la pregunta aquí ya no es contra un valor constante, sino la apuesta ganadora lo será si la apuesta tiene como número apostado el número ganador que yo tengo en mi implementación de stop ruleta. ¿Qué es lo que me falta hacer ahora? Por parte de stop ruleta estamos bien, ¿sí? Ya implementamos los dos mensajes que me obligaba la interfaz a implementar, y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la llamada a ruleta por una llamada a stop ruleta, que esto obviamente no compila porque nos va a pedir que le pasemos como parámetro cuál es el número ganador. Entonces podemos pasarle como número ganador 5. A mí me gusta usar los parámetros nombrados para darle más expresividad, para ser más claro respecto a los parámetros que estoy pasando. Si estoy en GitHub, estoy viéndolo vía web, lo veo. Si lo imprimo también lo veo. Bueno, son gustos. Ustedes pueden ponerle 5 si gustan. No hay demasiados parámetros, ¿no? Solamente es uno solo. Y a partir de acá lo que estamos haciendo es generar una dependencia que está controlada. Es decir, cuando al casino le pida que realice la ronda de apuestas, vamos a venir acá, y a la ruleta, cuando le digamos elegir número, esto no va a hacer nada. Pero luego, cuando filtremos las apuestas ganadoras, la ruleta me va a decir qué apuestas son ganadoras y yo ya sé cuáles son, ¿no? Son las que yo quiero testear, ¿no? Recordemos, no estamos testeando la ruleta, ¿no? De hecho, una desventaja que tiene esta técnica de stubbing es que no estamos testeando la implementación real, ¿sí? Eso es una desventaja, y por lo cual a veces también recibe ciertas críticas cuando uno se excede en el uso de esta técnica. Pero lo que nosotros estamos testeando justamente es el casino, ¿no? Es el método que realiza el procesamiento general de la tirada de la ruleta y el procesamiento de las apuestas ganadoras. Entonces, para ese System Under Test, que es el casino, la dependencia de la ruleta, que es provista por un valor aleatorio en la realidad, se reemplaza por una implementación de resguardo, que es el stop ruleta. Entonces, mientras explicamos esto, vemos ahora cómo la primera ejecución dio verde al igual que las anteriores. Pero a diferencia de la versión anterior, vamos a tener idempotencia, es decir, la posibilidad de tener test cuyo resultado es siempre el mismo. Es decir, tengo predictibilidad, los tests son repetibles, siguen siendo independientes, y como hemos visto, son bastante baratos de correr, ¿no? Los estamos ejecutando una y otra vez y no estoy tardando demasiado tiempo. Solamente la primera vez que ustedes vieron, ¿sí?, fue lo que tardó en levantar la Virtual Machine para ejecutar los tests. Una vez que ya está levantada, esto anda mucho más rápido, ¿no? Y ejecutamos, no perdí la cuenta, 7-8 veces esto, y las 7-8 veces anduvo bien. Muy bien, repasamos entonces. Construimos
esta clase StubRuleta la ubicamos incluso dentro del paquete de testing. Yo no lo puse en otro archivo para facilitar la visualización dentro de este video, pero por lo general esto se ubica dentro de los paquetes de testing porque no van a estar dentro de los paquetes en producción. Y lo que hacemos es generar entonces un stub polimórfico con la implementación real y utilizarlo como dependencia, en este caso de Casino. Pasemos ahora a la segunda variante, que es hacer lo mismo, es decir, vamos a generar un comportamiento, pero en este caso on the fly, es decir, vamos a generar un objeto que va a implementar iRuleta, pero lo vamos a generar a partir de un framework, en este caso Mock con doble K. Hay otros frameworks muy similares, bastante conocidos como Mockito. En otras implementaciones, en otros lenguajes pueden conocer quizás Jest o Mocha. También se proveen ejemplos similares. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es, de nuevo, utilizar la misma técnica, pero en lugar de hacerlo nosotros vamos a aprovechar el framework de testeo unitario que provee Mox, que justamente se llama Mock. Bien, vamos a construir, en lugar de una clase StubRuleta, ya que esto lo vamos a mockear, vamos a construir una función StubRuleta que lo que nos va a devolver es la ruleta mockeada, es decir, un objeto que va a pertenecer a la interfaz iRuleta, porque lo que nosotros necesitamos nuevamente es un objeto que sea polimórfico con la implementación real. Si volvemos aquí, esto, lo que vamos a devolver, va a pertenecer a una clase anónima. Por eso estamos utilizando la implementación de una función. Vamos a recibir también el número ganador, es decir, el número ganador es un int, y esto tiene que devolver mi iRuleta. Para lo cual lo que necesitamos es crear un objeto ruleta, y para ello lo que vamos a hacer es aprovechar a una función de alto nivel que tiene Mock, que justamente se llama así, Mock con doble K. Mock necesita como tipo el valor de retorno de lo que nosotros vamos a construir, es decir, el tipo del valor de retorno es un iRuleta. ¿Sí? Es decir, esto es lo que construye, nosotros podríamos hacer esto, ¿no? Y este return mock de iRuleta nos devuelve ese objeto que pertenece a una clase anónima, no tiene un nombre particular porque solamente nos interesa a los fines prácticos de testear aquí, no lo vamos a querer reutilizar en ningún otro lado. Entonces, con esto nos parecería alcanzar, pero en realidad la realidad es que no nos alcanza, ¿no? O sea, podemos hacer esto así, StubRuleta. Esto parece compilar, pero en el momento en que nosotros queremos ejecutarlo, esto nos va a tirar error, ¿sí? Porque lo que nosotros hicimos fue construir una cáscara que en el momento en que querramos enviar mensajes, como por ejemplo elegir número, vemos aquí, ¿no? Que dentro de mi stack trace, en el momento en que yo le paso al casino ese objeto, bueno, no tengo una implementación de elegir número, está vacía. Entonces tenemos que decirle, al igual que en el caso anterior, cómo va a ser la implementación de este objeto stub. Tenemos una ventaja, y es que podemos contar con un parámetro que se llama RelaxUnitFun, ¿sí? Es decir, lo que hace es, en principio, todos los métodos unit, es decir, los units son los que quizá los conozcas como void en otros lenguajes, ¿no? Todos los métodos que tienen efecto y que no devuelven nada, les agrega una implementación por defecto vacías, ¿no? Entonces esto es bastante conveniente porque nosotros no queremos justamente crear un montón de métodos vacíos
en cada una de las implementaciones, sobre todo cuando tenemos que generar un stub o un mock de una clase que tiene muchos métodos unit, ¿no? Entonces esto es bastante conveniente, y si ahora ejecuto los tests, vamos a ver que al menos no va a romper donde rompía antes, es decir, no se rompe al elegir el número, sino que se rompe en la siguiente invocación, ¿no? Cuando la siguiente llamada al mensaje, ¿no? Cuando yo pido apuesta ganadora, vemos aquí que cambiamos la línea 12 por la línea 14, donde al preguntarle a la ruleta la apuesta ganadora no está implementado, y esto termina rompiéndose, ¿sí? Para resolver este no answer found, vamos justamente a definir cuál es la respuesta que tiene que dar. Para ello, vamos a simplificarlo, ¿no? Vamos a poner acá un val ruleta y vamos a tener un return ruleta, ¿sí? Y sobre ruleta vamos a tener que definir un comportamiento. Esto puede ser un poco áspero al principio, pero créanme que después uno se acostumbra, ¿sí? Entonces tenemos una función de alto nivel que se llama every, ¿sí? Y lo que acá vamos a hacer es definir cuál es el mensaje cuyo comportamiento vamos a definir, ¿no? Y entonces, en particular, cuando a la ruleta le manden el siguiente mensaje, apuesta ganadora, ¿no? Donde aquí también tenemos la posibilidad de definirle con qué parámetros vamos a querer hacer el matching. Es decir, yo podría decir que cuando me manden la apuesta ganadora con un valor de una apuesta cuyo número ganador es 5, le diga que ganó, y en cualquier otro caso podría decir que falló. Como tengo una forma más genérica de trabajar, en principio voy a decir que cualquier tipo de apuesta, ¿sí?, va a matchear con la definición que yo voy a hacer aquí, que implica responder con lo que voy a poner dentro de este bloque, ¿sí? Es decir, cada vez que le envíen el mensaje apuesta ganadora con cualquier tipo de apuesta, lo que van a contestar es lo que está dentro del bloque. ¿Qué es lo que está dentro del bloque? Y a mí lo que me gustaría saber es, bueno, en principio, ¿qué apuesta me mandaron? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si me mandan la apuesta con el número ganador, que yo ya sé cuál es, porque es el que recibo dentro de esta función, bueno, sé que ganó. Bien, ahora, ¿cómo puedo acceder al dato que yo veo aquí en apuesta, ¿no? Porque esto está en un bloque, pero esto está en otro bloque, ¿no? Bueno, lo que me provee mock es la posibilidad de invocarlo mediante este mensaje, first arg, ¿sí? First arg me devuelve obviamente el primer argumento del mensaje cuyo comportamiento estoy definiendo, ¿no? Entonces, first arg apunta a un objeto apuesta, ¿sí? Por la definición, es decir, si yo le digo que esto es un irruleta, ya se sabe que apuesta ganadora, ¿sí?, recibe como parámetro un objeto de tipo apuesta. Por lo tanto, yo cuando escribo un punto tengo todo el autocomplete que quiero, ¿no? Por ejemplo, dije eso y no es cierto, tengo que tiparlo. Bien, ahora sí puedo tener ese autocomplete, ¿no? No sé si se vio, ahora lo vuelvo a hacer. Ahí tengo mi número apostado, ¿no? Se está quejando porque obviamente lo que yo estoy haciendo es devolver un número. Estoy devolviendo un int y no es un boolean, que es lo que tiene que devolver apuesta ganadora. Entonces vamos a devolver ese boolean. Recordemos, esto es mi parámetro apuesta, ¿sí?, y el valor es el número apostado, y lo que tengo que hacer es compararlo contra número ganador. Eso es lo que ahora sí termina resolviendo este stub implementado en mock. Ejecuto los tests, ¿sí?, y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a ejecutar una y otra vez los tests para estar seguros de que no tenemos ningún tipo de test flaky. Nuevamente, son repetibles, son idempotentes, no provocan un efecto más allá del local, ¿no?, del propio test donde estamos parados, y
Puede que no sea una implementación fácil de digerir al principio, ¿no? Tuve que explicar bastantes cosas, incluso, bueno, en algún momento puede ser que me haya confundido, pero logramos de esta manera tener una implementación sin necesidad de construir una clase ad hoc, ¿no? O sea, construimos mediante una función un objeto anónimo que no necesitamos reutilizar en ninguna otra parte, porque nosotros en producción vamos a tener a la ruleta real. Muy bien, hasta ahora hemos visto dos implementaciones del mismo concepto que nosotros llamamos stub. ¿En qué consiste la idea del stub? Bueno, les sonará bastante similar a lo que hemos visto hasta ahora en respecto a lo que es el testeo unitario, ¿no? Es decir, todos los tests tienen un formato medianamente similar, que venía dado por lo que nosotros llamamos las 3A, ¿no? La range, que consiste en proveer al test de un estado inicial, realizar una serie de acciones que modifican el estado de mi sistema, lo que nosotros llamamos el act, y finalmente la parte de assert, que será uno o un conjunto de aserciones que trabajan sobre el estado final. Es decir, lo importante es ver cómo se modifica el estado de mi sistema y testear el estado final de ese sistema. No obstante, ahora vamos a ver el concepto de mock, ¿sí? Que está asociado a otro tipo de testing que podemos hacer, que son los test de comportamiento. Para lo cual vamos a presentar el ejemplo ligeramente cambiado para que tenga más sentido. Bien, veamos la implementación nueva que tenemos para casino. Ruleta y apuestas siguen estando, no cambió el proceso de registrar las apuestas, pero sí ahora cambia la implementación del realizar ronda de apuestas. Una vez que le pedimos a la ruleta que elija el número, se filtran las apuestas ganadoras, pero además lo que hacemos es enviar un mail a cada una de esas personas que ganaron. Fíjense que no estamos registrando las apuestas ganadoras dentro del casino, es decir, no vamos a guardar como atributo de esas apuestas ganadoras, simplemente se les envía un mail, para lo cual aparece un nuevo objeto que es el mail sender, que no sabemos cuál será la implementación final, porque en este momento está decidiendo la gerencia con cuál de los frameworks se va a trabajar, pero para poder proveer una cáscara, alguna idea de cómo se va a trabajar, necesitamos definir esta interfaz, que sabemos que va a tener un método unit que va a enviar un mail, ¿no? El método se llama sendMail y va a recibir como parámetro un data class que nosotros construimos de esta manera y que por ahora tiene como definición dos atributos. La persona a quien se le manda el mail y qué asunto tiene. Entonces, cuando nosotros queremos avisarle a una persona que ganó en esa apuesta virtual, se la enviamos a su casilla de correo. Ahora la apuesta tiene una casilla de correo y además le mandamos el mensaje de ganaste. ¿Sí? Entonces, esto nos complica en principio poder hacer el test sobre el estado, porque si yo no registro en ningún lado de las apuestas ganadoras y si yo tampoco recibo como respuesta de este método ningún valor, estoy complicado para hacer el mismo test que hacía antes. Es decir, cuando yo envíe el mensaje realizar ronda de apuestas ruleta, se me va a complicar el hecho de poder saber quiénes fueron los ganadores. Y por otra parte, bueno, tampoco queremos mandar mails cada vez que ejecutemos los tests, ¿no? Entonces, claramente vamos a necesitar proveer implementaciones de resguardo para no producir efecto colateral, ¿no? Que es el primero de los casos en el cual nosotros hablábamos, ¿no? Que no solamente tiene que ver con base de datos, sino que tiene que ver con acciones que no son fáciles de deshacer o no se pueden deshacer, como el envío de un mail. Veamos la solución a grandes rasgos. El casino sigue teniendo una lista de apuestas, también conoce la ruleta. Vamos a trabajar con
nuestra implementación stub de la ruleta, que nos va a servir para los fines prácticos, pero vamos a necesitar además proveer una implementación para nuestro mail sender que además nos va a servir como ejemplo diferencial de lo que es un mock versus lo que nosotros implementamos antes, que era un stub, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a hacer es testear el comportamiento de este objeto para ver qué mails se envían, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la implementación. Muy bien, vamos a hacer entonces la implementación del mock mail sender, para lo cual, bueno, vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos con nuestro stub de ruleta. Es decir, vamos a proveer una función mock mail sender que va a ser el resultado de la llamada a la función mock. En este caso no es de iRuleta, sino será de un email sender, pasándole además como parámetro el relax unit fun en true, ¿no? Recordemos que lo que hace esto es todos los métodos unit, ¿no? Los que conocemos como void, les implementa un método vacío. ¿Sí? Es exactamente igual la implementación del stub ruleta que del mail sender. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia va a ser de qué manera lo testeamos. Vamos a pedirle aquí, vamos a guardar esta referencia al mock mail sender, que va a ser el resultado de la invocación de la función, ¿sí? Lo invoco y lo guardo en esta referencia. Ahora lo que voy a hacer es al casino le voy a indicar que su mail sender es este mock mail sender. Y ahora la parte interesante. Si yo sé que cada apuesta ganadora recibe un mail, eso significa que a mail sender le tengo que enviar para cada apuesta ganadora el mensaje send mail con un objeto mail que tenga la casilla de correo de la apuesta, de cada una de las apuestas que ganaron, y el mensaje ganaste con un signo de admiración, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es exactamente eso: armar un test que pida que se envíe exactamente un mensaje hacia el mock mail sender de tipo send mail. Y eso lo hacemos a partir de la función verify, que permite pasar también como parámetro la cantidad de veces, ¿sí? En este caso queremos que exactamente se envíe una sola vez el mensaje mockmailsender.sendmail, ¿sí? Pero incluso no solamente eso, sino que vamos a ser un poquito más estrictos. Les vamos a pedir que el objeto que participa como parámetro sea de tipo mail y exactamente tiene que tener la casilla de correo de la apuesta ganadora como primer parámetro y como segundo parámetro el mensaje ganaste. En el caso de la apuesta perdedora, lo que queremos es saber que no se mande ningún mensaje hacia la apuesta perdedora con la casilla de correo loser@roulette.com, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá no es verificar en qué estado quedó mi sistema, sino cuáles son los mensajes que se envían, ¿sí? Y por eso se llaman test de comportamiento, porque son test que asignan expectativas que deben cumplirse para que este test se satisfaga. Por otra parte, recordemos, está bueno que estemos usando implementaciones de stub para ruleta, ¿sí? Stub porque lo que va a hacer es darme una implementación de resguardo para que no para que el número ganador sea controlable, y un mock en el caso del mock mail sender para que no esté enviando mail, ¿sí? Vamos a ejecutar entonces los tests. Y vemos que ambos tests están pasando satisfactoriamente. Los podemos ejecutar más de una vez. Siguen pasando correctamente. Es interesante que si yo
estoy buscando, bueno, acá justo este no, porque si no se manda ninguno, no se manda ninguno, pero si acaso le agrego signos de admiración, lo que va a pasar es que este test va a fallar, ¿sí? Porque no va a ser exactamente ese el parámetro con el que se mande el sendmail, y lo que tengo de bueno es que, bueno, mock me va a decir que no coinciden los argumentos, ¿no? Está un poquito grande mi pantalla para que se vea bien en el video, pero fíjense que acá aparecen 3 signos de admiración, ¿sí? Y en algún momento debe estar por aquí, debe haber uno solo. Vamos a buscarlo, ahí está, ¿no? Y acá se ve que hay un solo signo de admiración. Así que, bueno, hay diferentes matchers. Ustedes pueden buscar la documentación de mock, ¿sí? O de su framework favorito, cualquiera sea que usen. Todas las ideas que estamos exponiendo en este video son similares para mock, Mockito, Jest, Mocha, Sinon, cualquiera sea el framework de testeo unitario que estén utilizando. Y aquí tenemos entonces la implementación de nuestro mock para explicar los test de comportamiento. Repasemos entonces cómo son los test de comportamiento. En algún momento nosotros definimos un estado inicial de nuestros tests, pasamos a realizar acciones y es allí donde se registran cada uno de los envíos de los mensajes dentro de los mocks. Para luego, en lugar de testear sobre el estado final, vemos que nuestros tests van sobre las expectativas de los mensajes enviados, ¿no? Puede ser qué tipo de mensajes se enviaron, cuántas veces se enviaron dichos mensajes, con qué parámetros estuvimos enviando esos mensajes, ¿sí? Y que no tienen que ver tanto con cuál es el estado en el que quedaron esos objetos, sino cómo fue la interacción de esos mensajes. Y eso nos permite testear, por ejemplo, este tipo de métodos donde no tenemos un valor de retorno o donde no se guarda estado para poder corroborar. Y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y nos vemos próximamente.